transcribiendo. ¿Dónde está transcribiendo la llamada? ¿Qué capa? La Helen Daisy Quispe. Ya, entonces les daremos 3 minutos más, por favor, Vidal. Diles a tus compañeros. Está bien, doctora. Muchas gracias. Gracias a ti. Listo, ahora sí, vamos a empezar. Ya he tomado foto de la asistencia para ponerles en el listado, ¿ya? Bueno, tengo que hacerles unas consideraciones, ¿ya? Primero, a Miguel Dilson, ¿por qué entran tan tarde? Ya, esperamos que sea el último, son 77 ya. Bueno, primero, buenas noches. Gracias nuevamente por su asistencia a esta clase virtual, chicos. Me parece muy importante
¿no? Que tengan la disposición, las ganas de escucharme, ¿no? Para estas clases con el horario de sábado y todavía, ¿no? Pero bueno, lamentablemente tiene que ser así porque son dos paralelos y luego las clases se dificultan, ¿no? Para hacerlas presencial, lamentablemente, ¿no? Porque a veces siempre es mejor presencial, así los conozco un poquito más, ¿no? Y puedo hacer más preguntas, interacciona mejor. Pero bueno, ni modo, ¿no? Ya hemos quedado así con las doctoras desde hace varios añitos atrás, entonces, bueno, pero espero que le saquen provecho a estas clases, ¿no? Eso primero, ¿no? Agradecerles. Una segunda cosa, mil disculpas, el anterior sábado no pudimos pasar la clase. Yo tenía un compromiso, creo que algo les dije un sábado anterior y pensé llegar no a tiempo, pero no, se me complicaron las cosas, entonces para atrasarnos y demás era mejor nomás suspender desde más temprano la clase. Eso es lo que hemos hecho. Una tercera consideración, he estado revisando sus tareas, tanto de tamizaje neonatal y de las hormonas, ¿no? Que se les solicitan para lo que es el bienestar materno-fetal. Bueno, decirles que primero he tropezado con el hecho de que no estaban colocando los nombres, ¿no? El nombre de ustedes en el documento. Entonces, bueno, no sé si les voy a pedir para esta tercera tarea. Me manden en Word o en PDF, mejor, ¿no? Mejor en esos dos, pero en el documento pónganle el nombre, porque como yo voy a descargar las tareas, entonces han habido de dos personas que dicen, no, doc, no documento, una de ellas tiene una serie de números y luego dice doc. ¿No? Entonces me veo en la obligación de colocar en el documento, ¿no? El nombre para que eso me permita registrar en la planilla que me han dado, ¿no? Las doctoras. Entonces es doble trabajo, ¿no? Porque cuando ya está el nombre, entonces directamente anoto, luego entro al documento, reviso el contenido y luego ya asigno la nota, ¿no? Pero cuando no tiene el nombre, entonces tengo que poner el nombre, ¿ya? Eso. ¿Qué más les quería decir? Han habido, como cuarta cosa, han habido como dos o tres de sus compañeros que me han mandado como imagen, ya como foto, tanto en la primera tarea principalmente, en la segunda creo que no, si mal no recuerdo, no. Y no, pues no, o sea, ese es un documento que eso les sirve para su evaluación. Entonces es bueno siempre referirlo a un documento del Office, ¿no? Entonces, o Word o PDF, ¿no? No hay problema, ¿ya? Luego, como una quinta consideración, yo leo el contenido de los documentos y bueno, estoy percatándome de que no hay mucho esfuerzo de parte de ustedes, ¿no? Yo sé que tienen la herramienta, ¿no? Del Internet, que está bien facilito encontrar todo, ¿no? En el Internet, buscar y pegar, ¿no? Pero por lo menos pásense el trabajo, ¿no? De leer un poco, de darle algún formato bonito, de poner la bibliografía, ¿ya? Eso les pediría, ¿no? Bueno, ahora las tareas estas sí están calificadas, pero de ahora en adelante, ¿no? Tal vez estaba considerando, ¿no? Mientras revisaba, mientras leía sus tareas y decía, yo pensaba y decía, seguramente están con mucha tarea también, les deben estar saturando, ¿no? Con las materias, con exámenes y demás. Pero es así, ¿no? La vida. Entonces, a veces tenemos que esforzarnos más, a pesar de que tenemos muchas cosas que hacer, pero tenemos que sacarnos tiempito, ¿no? Entonces, ustedes son jóvenes, bastante jóvenes, entonces pueden hacerlo. Ya siempre traten de presentar las tareas de la mejor manera posible, ¿ya? Para la última, de la tarea de bienestar materno y fetal, han habido dos personas que, bueno, era mejor creo que no presenten la tarea, porque no, o sea, muy, muy pobre el contenido, ¿no? Demasiado pobre. Y bueno, como sexta cosa, realmente hay personas que sí se esfuerzan, ¿no? Que han presentado muy bien ambas tareas, con dibujos, con esquemas, lo más importante, con bibliografía, no solamente una revisión, sino de varios libros, ¿no? Bueno, de varias revisiones de internet, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Se ve reflejado en la nota, ¿ya? Ahora les voy a dar una tercera tarea, les voy a dar al final de la clase. Hágame recuerdo, por favor, porque eso les va a servir, ¿no? A las personas que no han podido entregar la tarea, han entregado la primera tarea y no han entregado la segunda, entonces tal vez para que les suba un poquitito más la nota, ¿ya? Creo que me olvidé decirles en la primera clase, pero bueno, el examen se les va a tomar, que va a ser dentro de los temas que ya han avanzado con las doctoras en bioquímica clínica, entonces va a ser de facilito. Ya, yo creo que va a ser de selección múltiple para que no se compliquen, lean bien las preguntas y bueno, van a ser preguntas referidas a lo que les va a servir,
¿no? Para su vida profesional. Ustedes bien saben que la parte de hormonas, el laboratorio de hormonas como tal, ya se ha implementado en varios laboratorios, ¿no? Al principio no sé si eso, ¿no? Porque eran como técnicas de radioinmunoensayo y eso pues como es bastante dañino para el medio ambiente, para el operador, no había que manejar con mucho cuidado, entonces solamente habían centros, ¿no? Muy específicos a nivel país que hacían. En cambio, ahora los métodos se han mejorado bastante. La sensibilidad es muy buena de los métodos, principalmente de estos automatizados. Entonces ya están incorporados, ¿no? En varios laboratorios. Entonces a ustedes les va a servir, ¿no? Que conozcan eso también de la parte hormonal. Ahora, ustedes no han visto manejar ningún equipo. En las prácticas se están dedicando a lo que es simplemente la correlación clínico-laboratorial. Y bueno, eso es, ¿no? Para que vayan viendo, ¿no? La importancia del momento de emitir el resultado, ¿ya? Y bueno, ya cuando pasen de curso, cuando veamos inmunología, entonces yo también no apoyo en la cátedra y ahí sí ya van a poder ver un poquitito más el funcionamiento de los equipos, ¿sí? De todas maneras, ya para terminar, es la clase de hoy es más corta. Ya para terminar, decirles que las puertas del laboratorio están abiertas. Si quieren ustedes realizar alguna pasantía, venir a practicar, venir a ver en sus ratos libres, cuando tengan tiempo, entonces siempre son bienvenidos, ¿sí? Pueden hacer una nota o directamente se acercan a mí, no hay ningún problema y en el laboratorio pues van a estar ahí pudiendo ver ahora, ¿no? Ya contamos con 3 equipos, entonces es los 3 con diferente fundamento. Uno es quimioluminiscencia como tal, una reacción química. El otro es luminiscencia, que es una reacción de luz con el luminol. Y el tercero que estamos usando ahora es electroquimioluminiscencia. Entonces, tranquilamente pueden ver la diferencia, ¿no? De los métodos y obviamente, ¿no? Según la metodología vamos a tener resultados mejores, ¿no? Para determinadas pruebas, determinadas hormonas biomarcadores, ¿sí? Entonces, eso para terminar. Entonces, ahora voy a apagar mi cámara porque me sale, ¿no? De rato en rato que la señal de internet no es estable, eso es por la cámara. Y bueno, ya me conocen nada más, ya no necesitan la cámara. Y vamos a empezar a ver lo que es lo que ahora nos compete, que es el eje adrenal. Entonces, ya saben, cualquier momento que algo no esté claro, por favor enciendan su micrófono. Al finalizar espero preguntas como la anterior clase de eje gonadal, que me ha gustado bastante la participación de todos ustedes. Y ahora vamos a empezar con lo que es eje perfil adrenal. Ya en este caso, bueno, más que todo es eje, ¿no? Ya saben, el eje es cuando estamos hablando de las hormonas que vienen desde hipotálamo, hipófisis y la siguiente glándula, ¿no? Que puede ser tiroides o puede ser gónadas, ¿no? O en este caso va a ser la glándula suprarrenal. Y hablamos de perfil cuando ya aumentamos, ¿no? Otros biomarcadores que también son de utilidad clínica, es lo importante. Ahora vamos a ver lo que es el eje adrenal. Este eje a mí me gusta mucho porque realmente son 2 glándulas, las suprarrenales, que las tenemos encima del riñón, de los riñones, perdón, y bueno, ¿no? A veces no las tomamos muy en cuenta. No nos enfocamos más en los otros ejes, en las otras glándulas, pero realmente ahora están cobrando mucha importancia. Les decía también a sus compañeros en la parte práctica, porque estamos viendo, ¿no? En la parte práctica las 3 cosas, están copiando los resultados de los pacientes y lo más importante es que me están colocando en observaciones si el resultado, ¿no? Para ellos estaba bien, si se ha visto que influía el medicamento que estaban tomando o a veces el paciente solamente venía para un control, ¿no? Porque dices en el diagnóstico presuntivo y pues se diagnostica, ¿no? Con hipohipertiroidismo. Entonces, esa parte está yendo muy bien hasta ahora con los grupos de prácticas, creo que le están echando ganas. Sé que es harto, pero es la mejor manera de aprender, ¿no? Y tienen ese momento, ¿no? Para poder discutir con sus compañeros, revisar, y yo creo que es un momento bien valioso que les va a servir mucho, van a ver. Entonces, en la parte ya introductoria, vamos a empezar siempre con todo lo que es el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Que son los que comandan para toda la parte hormonal. Entonces, vemos que para el caso del eje adrenal, el hipotálamo lo que va a secretar es la CDH, que es la hormona liberadora de corticotropina, y esta va a actuar directamente en la hipófisis, en la parte delantera, en la adenohipófisis.
y posteriormente la adenohipófisis va a producir lo que es la ACTH y esta se va a dirigir a lo que son las glándulas suprarrenales para que estas a su vez produzcan lo que es el cortisol, ¿ya? Las glándulas adrenales así siempre dibujadas con un triángulo. Entonces, esto vendría siendo una retroalimentación positiva de estimulación. Pero como hemos visto con los anteriores ejes, cuando ya tenemos la cantidad de cortisol necesaria, entonces esta misma concentración sirve para que se inhiba la producción de ACTH y también se produzca la inhibición del CRH. Entonces, nuevamente recordamos, ahí tenemos nuestro hipotálamo, la hipófisis. Es importante que ustedes piensen siempre que son dos glándulas sumamente pequeñas, ¿no? El hipotálamo es del tamaño de una almendra y la hipófisis es del tamaño de una arveja. Entonces, para que vean que esas glándulas son tan pequeñitas, pero cumplen una función tan importante en el organismo. Entonces, en la parte de la adenohipófisis, ustedes ya van a darse cuenta, ya reconocen más fácilmente que esta sección es la que produce muchas hormonas muy, muy importantes para todo lo que es la fisiología, las más estudiadas, ¿no? Entonces ahí podemos ver que se produce la hormona de crecimiento o la HCH, la ACTH, que es para la glándula suprarrenal, la TSH, que va a influir directamente en la glándula tiroidea, las gonadotropinas FSH y LH, que van a ir tanto a testículo y ovario, ambas. Y también se va a producir la hormona estimulante de los melanocitos, que va a ir directamente en piel. Esta hormona, ustedes saben, es lo que nos da el color de la piel. Y bueno, la prolactina. Entonces, aquí tenemos nuevamente la acción del hipotálamo con la CRH que va a actuar directamente sobre la hipófisis. No se olviden también que la hipófisis, también conocida como pituitaria, esta va a secretar lo que es la ACTH y la ACTH va a actuar sobre las glándulas adrenales o suprarrenales. ¿Ya? Estas glándulas son bien importantes porque van a producir lo que es el cortisol, que es un glucocorticoide, y también esta acción de la ACTH también va a producir que se libere lo que son las catecolaminas, la epinefrina, norepinefrina y la aldosterona. Y obviamente también con la regulación o retroalimentación negativa cuando ya está la concentración adecuada en suero. Entonces aquí están las dos glándulas suprarrenales, que son dos estructuras retroperitoneales, la derecha que tiene una forma triangular y la izquierda que tiene una forma de semiluna. Ambas están situadas encima de los riñones. Su función es la de regular las respuestas al estrés a través de la síntesis de los corticosteroides, principalmente cortisol, y las catecolaminas, sobre todo la adrenalina. En el adulto, cada glándula suprarrenal tiene de 3 a 5 centímetros de altura y de 2 a 3 centímetros de anchura y un poco menos de 1 centímetro de espesor, con un peso de 3.5 a 5 gramos. Al nacer tienen apenas la mitad de ese tamaño, ¿no? Son bien pequeñas. Las glándulas suprarrenales, igual que la tiroides, están muy vascularizadas. Durante el desarrollo embrionario, las glándulas suprarrenales se diferencian desde los puntos de vista estructural y funcional en dos regiones distintivas. Una grande, localizada periféricamente, la corteza suprarrenal, que conforma el 80 al 90% de la glándula. Ya pueden ver aquí, que es la más grande. Y la pequeña, que está localizada centralmente, que se conoce como la médula suprarrenal. Entonces son dos importantes estructuras que se puede ver, ¿no? Que hay diferencia entre ambos, la corteza y la médula. Son glándulas de secreción interna, se ubican en el polo superior de los riñones, la derecha tiene forma triangular y la izquierda tiene forma de semiluna. Cuando nosotros hacemos el corte transversal, podemos ver la parte de la corteza que habíamos dicho y la parte de la médula. En la corteza suprarrenal nosotros podemos distinguir tres zonas. La zona glomerular, que es la parte que está más externa, la zona fascicular, que está al medio, y la zona reticular.
Cada una de estas va a tener funciones específicas, inclusive las células son diferentes. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Por qué se diferencian estas tres zonas? Porque en la zona glomerular vamos a tener a los mineralocorticoides, en la fascicular vamos a tener a los glucocorticoides, aquí es donde está el cortisol, en la zona reticular los andrógenos, ¿ya? Que cumplen también función para el eje gonadal, y en la médula se caracteriza porque tiene lo que es la adrenalina. Entonces, como les decía, vamos a tener diferentes estructuras celulares. Todo esto va a ser la corteza suprarrenal y está la médula. Entonces, en la corteza habíamos dicho que teníamos la capa exterior, ¿no? Bien vascularizada, y podemos distinguir tres zonas. La zona glomerular, que tenemos los mineralocorticoides como la aldosterona, toda la zona fascicular con este tipo de estructuras, de células, que aquí tienen a los glucocorticoides que van a secretar el cortisol. La zona reticular es la que va a secretar los andrógenos. Dentro de lo que es la médula vamos a tener estas células que van a secretar lo que es la adrenalina y estas otras que van a secretar lo que es la noradrenalina. No nos tenemos que olvidar que aquí estas dos son mensajeros químicos que actúan también como hormonas para este caso y cuando son liberados del sistema nervioso central, entonces son los neurotransmisores. Tienen dos funciones. Y aquí se los pongo para tomar en cuenta. La corteza suprarrenal produce hormonas esteroideas que son esenciales para la vida. Son los andrógenos. Y la médula suprarrenal produce tres hormonas catecolamínicas, la noradrenalina, la adrenalina y una pequeña cantidad de dopamina. Estos también conocidos como neurotransmisores. Ahora, ¿por qué es importante este eje? ¿No? Y la importancia del cortisol, porque se ha visto que el cortisol se ve muy influenciado con lo que es el estrés, ¿no? Han debido ver ya en las redes sociales, se habla mucho, ¿no? De que el cortisol está jugando un papel realmente muy, muy importante. Entonces, les pongo aquí este pensamiento que dice, no es el estrés lo que nos mata, es nuestra reacción al mismo. Entonces, que tenemos que aprender a tener esa resiliencia para poder a enfrentar, ¿no? Lo que les decía al principio. Me imagino que están ustedes con muchas tareas, con muchos exámenes, pero tenemos que aprender a lidiar con eso, darnos los tiempos correspondientes, ¿no? También tiempos para el descanso, para la alimentación. Y bueno, no es fácil, especialmente ahora es hecho más complicado porque son más cosas que hay que hacer. Parece que se hubiera cortado el tiempo, ¿no? De las horas, pero tenemos que tratar, ¿no? De responder a ese estrés, ¿no? De la reacción positiva que nosotros tengamos para que no nos vaya a afectar y luego no nos vayamos a enfermar. Entonces empezamos con lo que son las cortezas, las hormonas de la corteza suprarrenal. Ya. En cuanto a las glándulas suprarrenales, habíamos visto la médula, ¿no? Que secreta la adrenalina, noradrenalina, constituidas o conocidas ahora también como hormonas y estimulan todo lo que es la estimulación simpática del sistema nervioso. Ayudan a regular el balance químico y el metabolismo y complementan otras glándulas. En cuanto a la corteza suprarrenal, estábamos viendo que tenemos a los corticosteroides, los esteroides del cortisol, los mineralocorticoides, de estos el 90% es la aldosterona. ¿Y qué pasa con estos mineralocorticoides? Son los que afectan a los minerales y a todo lo que es el líquido extracelular del sodio y potasio. Ya regulan todo esto. Los glucocorticoides, que estábamos viendo que el 95% lo corresponde al cortisol, y está jugando un papel muy importante en el aumento de la glucemia y metabolismo de proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ¿no? Entonces, esa es su principal función del cortisol. Y bueno, dentro de esta corteza también estamos viendo la parte de los andrógenos, que son, bueno, hormonas sexuales que tienen efectos parecidos a lo que es la testosterona, que vamos a ver ahorita en detalle. Entonces empezamos con el primero, que son los mineralocorticoides. Aquí la estrella es la aldosterona.
Ya, lo mismo. Son hormonas esteroideas sintetizadas y secretadas por la zona glomerulosa de la corteza adrenal que actúan sobre el equilibrio electrolítico del plasma, especialmente por la reabsorción de sodio y cloro en los túbulos renales. Entonces, esa es su principal función de la aldosterona. Entonces, se ve muy influenciada y actúa directamente en todo lo que es el sistema nervioso central, en el sistema renina-angiotensina, en el tejido adiposo, está muy influenciada con lo que es el potasio. La aldosterona también juega muy importante papel en la alteración del metabolismo glucídico. Si hay un daño renal, entonces va a haber una proliferación de células mesangiales con cambios escleróticos, daño de los podocitos, fibrosis. La aldosterona directamente involucrada en lo que es la reabsorción de sodio y agua, pérdida de potasio y magnesio, en la disfunción endotelial y el estrés oxidativo, en el daño vascular y en la fibrosis, en efectos trombóticos, en la remodelación y fibrosis miocárdica. Entonces, en cuanto a los efectos renales y circulatorios, aumenta la reabsorción tubular renal del sodio y la secreción de potasio. ¿Ya? Entonces, la aldosterona siempre va a retener sodio. Cuando hay mucho incremento de la aldosterona a nivel circulatorio, esta va a reducir la pérdida urinaria de sodio y la pérdida de potasio se multiplica, ¿no? Entonces las personas tienden a hincharse, ¿no? Porque hay mucha retención de sodio. Y el efecto contrario, cuando hay ausencia de aldosterona, hay una pérdida urinaria de una décima a quinta parte de todo el sodio y el potasio es el que queda retenido en el líquido extracelular. Entonces, cuando hay incremento, reduce la pérdida urinaria de sodio, entonces va a haber más sodio. Y cuando hay ausencia de aldosterona, lo que va a haber más bien es que se elimina el sodio en mucha cantidad y es el potasio el que se queda retenido. Entonces, cuando hay este desbalance, es lo que se produce en las diferentes enfermedades que estábamos viendo aquí, ¿no? Hay una alteración. Entonces, ¿qué pasa con esta aldosterona? ¿Qué es lo importante de esta? Que va a reabsorber sodio y agua. ¿Cómo? El organismo, cuando es la acción fisiológica, el organismo va a poder evidenciar que hay una disminución de sodio y hay una disminución de la presión o de la tensión arterial. Entonces el riñón secreta una hormona que es la renina. Esta renina actúa sobre el angiotensinógeno, una proteína que está en el plasma, y lo va a convertir a angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 por acción de una convertasa, una enzima que es secretada por los pulmones. La angiotensina 2 es muy importante porque va a producir lo que es la vasoconstricción a nivel de arterias y venas. Entonces eso va a desencadenar en el aumento de la presión arterial, de la tensión. Por otro lado, va a actuar sobre las glándulas suprarrenales, diciéndole que produzca mayor cantidad de aldosterona. La aldosterona va a actuar sobre todo lo que son los túbulos de la nefrona y aquí es donde se va a reabsorber sodio y agua, ¿no? Esto para compensar aquí. Pero esto va a producir también un aumento de la tensión arterial. Esa era la acción de la aldosterona. Ahora vamos a ver lo que es el cortisol. La aldosterona era el mineralocorticoide. Ahora vamos a entrar a lo que son los glucocorticoides. Perdón, se me perdió aquí. Entonces el cortisol. Al menos el 95% de la actividad glucocorticoide de las secreciones córtico-suprarrenales se debe a la secreción de cortisol, también conocido como hidrocortisona. Entonces es ahí donde entramos ya de lleno a lo que es el eje adrenal. Entonces, el estrés que habíamos visto que es un factor externo que influye mucho,
va a ir directamente a darle señales a lo que es el hipotálamo. Este va a secretar CRH, este va a ir a la hipófisis anterior, secreta ACTH, va a glándulas adrenales o suprarrenales y va a secretar lo que es el cortisol. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes de acción? De la ACTH aquí, ¿no? Va a permitir toda esta vía para llegar a la producción de cortisol. Entonces empezamos a partir de lo que es el colesterol con la pregnenolona, de ahí pasa a la 17-hidroxipregnenolona, de ahí pasa a la 17-hidroxiprogesterona, de aquí a la 11-desoxicortisol y de ahí a lo que es el cortisol. Por otro lado, vamos a tener también la acción de la angiotensina 2, ¿no es cierto? Habíamos visto que necesitábamos que esta angiotensina esté ya disponible para que vaya directamente a glándula suprarrenal para que le diga que produzca aldosterona. Y esta aldosterona también se va a producir a partir del colesterol. Del colesterol a pregnenolona, de aquí a progesterona, a 11-desoxicorticosterona, a corticosterona y a aldosterona. Entonces vamos a tener una acción directamente sobre el colesterol con todas las enzimas necesarias de oxidorreducción para poder llegar a partir de la ACTH a lo que es el cortisol. Ahora, ¿cuáles van a ser estos efectos de estos glucocorticoides? El principal, el cortisol. Vamos a tener un efecto anabólico y un efecto catabólico. Anabólico porque va a producir lo que es el tejido graso, pero también va a hacer que este tejido graso se desintegre para producir glucosa. Un momentito. Ya, en el efecto catabólico vamos a tener también efecto catabólico en el tejido graso, habíamos dicho, en el músculo y en el hígado. Entonces, en el hígado va a producir lo que es la glucogénesis, también va a producir la gluconeogénesis. En el músculo, la protólisis y esto la producción de aminoácidos. Y estos aminoácidos también van a ir a la producción de la gluconeogénesis, glucosa plasmática y la utilización periférica de glucosa, ¿no? Entonces, el cortisol afecta directamente a lo que es la producción de glucosa. ¿Algo más aquí? El principal efecto de los corticoides proviene de su actividad antiinflamatoria. Se utilizan mucho los corticoides que van a ser medicamentos derivados del cortisol. Entonces, vemos que en general se atribuyen los efectos antiinflamatorios a la inhibición de la transcripción y los efectos secundarios a la activación de la transcripción. Entonces, estos efectos inflamatorios van a ser por inhibición y por activación de diferentes proteínas en la transcripción. Esto también se logra por diversos mecanismos, ya sea promoviendo o no la transcripción de determinados genes vía genómica o por otros mecanismos vía no genómica. Entonces, todos los medicamentos derivados del cortisol, por ese su potente efecto antiinflamatorio, se utilizan para todas las enfermedades que ustedes pueden ver ahí. Entonces, vamos a ver desde una cefalea, ¿no es cierto?, hasta un EPOC, una epilepsia. Se utiliza también para todo lo que es el rechazo de injertos, para rinitis, para vasculitis, ¿no? Para lupus, eso es lo que van a ver en inmuno ya al año. Entonces, realmente estos corticosteroides, medicamentos derivados del cortisol, han sido muy, muy importantes, ¿no? En la parte del tratamiento médico. Se utilizan un montón. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos exceso o no de el cortisol? Se van a dar dos enfermedades importantes, Cushing y Addison. Vamos a empezar con Cushing, que ha sido descubierta por este doctor, que es Harvey B. Cushing. Bueno, ha tenido diferentes clasificaciones, ¿no? Ha visto desde los síndromes, la enfermedad, la úlcera de Cushing, etcétera. Pero lo que a nosotros nos interesa ya
es ver que en el síndrome de Cushing hay determinadas características físicas que va a presentar el paciente. Y estas características van a estar asociadas al incremento de cortisol en sangre. Entonces, se puede ver las facies de luna llena, una cara bien redondita. Se puede ver lo que es el hirsutismo, que es el vello, ¿no? Que está en mayor proporción de lo normal. Una hiperpigmentación, principalmente en el cuello. Aquí no está, pero esto es también importante, ver el acúmulo de grasa que se va a dar justo en la parte superior de la espalda, que es conocida como la joroba de búfalo. Esto también es característico. El cuello también se acorta bastante. Va a haber una atrofia cutánea y van a haber hematomas de fácil aparición. Se va a dar también osteoporosis, se caracteriza por todo lo que es la obesidad central, por las estrías, y esto va a generar lo que es la resistencia a la insulina. ¿No? Habíamos visto, ¿no es cierto?, que el cortisol influía drásticamente para la elevación también de glucosa. Va a haber lo que es la debilidad proximal y alteraciones en la cicatrización. Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico? ¿No? Lo más importante, documentar el hipercortisolismo. Entonces, se puede hacer esa determinación de cortisol en saliva, en orina de 24 horas principalmente. Y también se está haciendo, nos están pidiendo mucho lo que es el cortisol en la mañana, el AM y el cortisol PM, porque es la mejor también manera de determinar. Esta prueba con dexametasona a dosis bajas por la noche, me imagino que tal vez algunos médicos endocrinólogos lo están usando, pero siempre los digo a los chicos cuando pasan por el laboratorio que ya estas pruebas de estímulo ya se van dejando cada vez de lado, ¿no? Porque ahorita ya hay métodos que pueden ir detectando con mayor sensibilidad la concentración de los analitos que queremos, en este caso el cortisol. Para el diagnóstico también piden lo que es la ACTH, ¿ya? Que si se encuentra en concentración baja, quiere decir que hay un adenoma suprarrenal, ¿ya? Ustedes saben que la ACTH era la que le daba la orden a la glándula suprarrenal. Entonces, si la ACTH está baja, no le está ordenando nada, entonces se puede pensar que hay un adenoma suprarrenal que está produciendo esa cantidad excesiva de cortisol, porque está produciendo por sí solo, no porque la ACTH le esté dando, ¿no? Y bueno, de ahí se tiene que pasar a lo que es la supresión con dexametasona a dosis altas. Entonces, esta dexametasona, ¿qué es lo que va a hacer? Va realmente a aclarar, si ustedes quieren, la parte de laboratorio. Y aquí vamos a poder ver si la ACTH realmente está baja y el cortisol elevado. Estamos hablando entonces de una enfermedad de Cushing, de origen hipofisiario. Y la ACTH, al revés, la ACTH puede encontrarse alta y el cortisol también alto. Entonces, se puede estar hablando de un tumor ectópico, ¿no? Un tumor que puede encontrarse en otro lugar. Entonces, se tiene que hacer una tomografía contrastada, ahí dice con ventana mediastinal, y ver, ¿no?, dónde se puede encontrar el otro tumor. Aquí me ha gustado mucho esta figura porque es bien, bien característica de los de Cushing. Antes, yo les diría que antes de la pandemia, realmente era bien poco frecuente que nos pidan ACTH, cortisol. En cambio, ya a partir del año pasado, a mediados, yo creo, y este año, estamos recibiendo casi todos los días cortisol, ¿no? La terminación de cortisol. Y bueno, ¿no? Muchos pacientes se los ve realmente, ¿no? Bastante obesos. Como les decía, con la grasita, ¿no? Acumulada en la parte superior de la espalda. Entonces, que son cosas características de Cushing, ¿no? Que ahora se está volviendo un poco más frecuente, lamentablemente. Ese es el nombre que se le da a cualquier hipercortisolismo de cualquier causa, con una producción excesiva, puede ser de ACTH, por un tumor de la glándula pituitaria o de la hipófisis. Entonces, cuando ya hay un tumor en la hipófisis que también están pudiendo diagnosticar ahora, entonces ese tumor es el que está produciendo la ACTH. Puede ser causado por un tumor no hipofisiario también, secretor de ACTH, y se ha visto que puede darse en tumores pulmonares de células pequeñas. Y estos tumores pueden producir ACTH.
Y se puede dar también Cushing por causa iatrogénica, por tratamiento prolongado con glucocorticoides, ¿no? Entonces han visto que estos glucocorticoides se utilizaban para tantas enfermedades, ¿no? Entonces, si el tratamiento va a ser muy prolongado, si se necesita de por vida el tratamiento, como es el caso de enfermedades autoinmunes, entonces a los pacientes los tienen que ir controlando, ¿no? De cuando en cuando con el cortisol. Y obviamente tampoco los pacientes pueden suspender el medicamento de golpe, ¿no? Es muy, muy peligroso. La descompensación es muy seria. Y bueno, aquí está el síndrome de Cushing hipoficiario, quiere decir que hay un tumor que va a producir la ACTH, ¿no es cierto? Entonces se ve obligada a producir el cortisol, la glándula suprarrenal. Por otro lado, puede haber un síndrome de Cushing suprarrenal, o sea que haya un tumor directamente en glándula suprarrenal, productor de cortisol. Por otro lado, puede haber también el síndrome de Cushing paraneoplásico, entonces vamos a tener el tumor en pulmón de células pequeñas, como decíamos, va a producir ACTH y también se va a aumentar lo que es el cortisol. Y también puede ser el iatrogénico por la cantidad de medicación, ¿no? Los esteroides que dicen, ¿no? Los corticosteroides. Entonces toman mucho eso porque el efecto antiinflamatorio es muy importante a nivel del sistema inmune. Entonces también pueden producir el síndrome de Cushing. Esa era una enfermedad. Ahora vamos a la otra enfermedad que es Addison. Esta se caracteriza por un oscurecimiento del cabello, salen muchas pecas y por la hiperpigmentación de la piel, ¿no? Tampoco, lamentablemente, tampoco los casos no son raros ya en nuestro país. Y bueno, estas personas se parecen, ¿no? Bien, bien morenitos, ¿no? Y es por la hiperpigmentación. En casos, como dice ahí, de insuficiencia adrenal autoinmune, se puede dar el vitiligo, que son esas manchas blancas, ¿no? Va a haber una hipotensión arterial, va a haber mucha hiperpigmentación en pezones y en zonas de fricción, va a haber una disminución del vello axilar, se va a dar lo que es la emación, puede ser anorexia, vómito, diarrea, va a haber mucha debilidad muscular, disminución del vello público, ¿ya? Púbico, no se olviden que también esa glándula suprarrenal secreta lo que son los andrógenos, ¿no? Entonces también va a afectar de alguna manera lo que es el eje gonadal. Lo característico, realmente un signo muy importante es la pigmentación de mucosas, ¿no? Entonces, así como podemos ver la hiperpigmentación de la piel, como les digo, mucho más se oscurece la piel, entonces se pueden oscurecer también las encías, ¿no? No es lo que más se ve. Veremos algo más aquí. Sí. Es un término usado para describir la insuficiencia suprarrenal. Es una deficiencia de hormonas de córticos suprarrenales. Va a haber un aumento del nivel de la ACTH debido a la ausencia de inhibición por retroalimentación negativa, ¿no? Como no está funcionando la glándula suprarrenal, entonces no va a haber quien inhiba ACTH. El fallo en la inhibición es producto de una destrucción autoinmune de la corteza suprarrenal. Por ejemplo, la tuberculosis, infecciones, VIH, traumatismos importantes y cualquier enfermedad o traumatismo que comprenda la destrucción de alguna estructura de las suprarrenales, ¿no? Entonces, cualquier golpe, ¿no? Tal vez en alguna pelea, en algún accidente que se lastime, ¿no? Las glándulas suprarrenales, entonces tal vez con el tiempo puede desencadenarse una insuficiencia. Eso también hay que ver, hay que tener cuidado, hay que evaluar siempre todo, ¿no? Y a veces esas enfermedades no son, pues, ¿no? De la noche a la mañana, ¿no? Son bastante progresivas, entonces hay que estar alerta a los síntomas. La hiperpigmentación en la enfermedad de Addison, perdón, Addison tiene que ser con mayúscula, es consecuencia de la elevación de los niveles de la ACTH. La piel de estos pacientes presenta un color bronceado en áreas expuestas y no expuestas al sol, ¿no? No puedo decir, sí, estoy más moreno, ¿no? Estoy más quemado, ¿no es cierto? Está más oscura mi piel, así porque el sol me está dando, ¿no? Pero no. Esta pigmentación, como dice ahí, se da en áreas expuestas y no expuestas al sol. Esto se debe a que la secuencia de aminoácidos de la ACTH sorprendentemente es casi idéntica a la hormona estimuladora del melanocito. Perdón, ahí faltaba una O.
una melanocito, ¿ya? Y ustedes saben que los melanocitos son los que van a dar la pigmentación, ¿no? El color de piel. Entonces, como tienen los aminoácidos, la secuencia de aminoácidos muy parecida entre ambas, entonces es por eso que se da también la pigmentación, hiperpigmentación. No sé qué más hay aquí. Ah, bueno, eso tenía que haber sido antes, que quien ha descubierto es Thomas Addison. Es un médico, ha sido un médico del hospital en Londres que ha publicado en 1855 una monografía titulada Efectos locales y generales de la enfermedad de la cavidad suprarrenal. Estudió a un grupo de pacientes que tenía un síndrome en común, que tenía hipotensión, melanodermia, náuseas y vómitos, ¿no? Entonces ahí él ha visto los efectos locales y generales de la cápsula, ¿no? Suprarrenal, que nosotros ahora la conocemos como corteza. Y bueno, entonces en este caso, el ciclo circadiano y el estrés, ¿no? Ya sea el estrés físico, el estrés emocional, la hipoglucemia, la exposición al frío, el dolor, todo eso hace que se aumente el nivel de la CRH, la ACTH y que se aumente lo que es el cortisol, ¿no? Entonces están viendo que tiene efectos muy importantes esta hormona. Por eso ahora se le está estudiando tanto, ¿no? Y bueno, aquí un poquito, ¿no? De la relación que tendría que ver con todo lo que es el estrés, ¿no? En la parte de todo lo que es el eje adrenal y todo lo que es el eje gonadal. Y bueno, ya para terminar, vamos a ver un poquitito de los andrógenos, hormonas sexuales que se producen también en lo que es la glándula suprarrenal. Entonces van a ser hormonas esteroides derivadas del ciclopentano perhidrofenantreno, el colesterol. Su función principal es estimular el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. Son básicamente la testosterona, segregados por los testículos, por los ovarios, androstendiona o androstenediona, glándula suprarrenal, dihidroepiandrosterona, testosterona, androstendiona, DES. Bueno, en síntesis se produce la testosterona y de ahí se puede producir también lo que son los estrógenos, ¿no? Por eso es que la mujer en la etapa de la menopausia, cuando los ovarios ya no están funcionando, la glándula suprarrenal suple, ¿no? La necesidad de hormonas sexuales para mantener estos, ¿no? Los caracteres sexuales, femeninos y masculinos. En ambos casos se da. Entonces, aquí se puede ver para la parte de los ovarios que un 20% produce lo que es el DEA, que es la dehidrotestosterona, un 20% el ovario y un 50% lo produce la glándula suprarrenal, perdón, no las estoy mostrando, aquí está. En cuanto a lo que es la androstendiona o androstenediona, 50% los ovarios, 50% la glándula suprarrenal. En lo que ya es la testosterona, vemos que se produce un 25% los ovarios y un 25% la glándula suprarrenal. Y bueno, de aquí de la testosterona, por una aromatasa es más fácil que se convierta en estradiol, ¿no? Que de los estrógenos el que tiene mayor actividad. Y se puede pasar también a lo que es la dehidrotestosterona, que va a actuar en todo lo que es el tejido periférico, ¿no? Entonces tiene una importancia muy grande la glándula suprarrenal. Como les digo, como les decía, de los ejes, creo que este es el que menos importancia a veces se le da, ¿no? Nos pasamos más en los otros ejes que también obviamente son importantes, pero este tiene también su cuota importante. La androsterona es uno de los compuestos finales que se produce durante la metabolización de otros andrógenos y derivados de la progesterona. Se encuentra en el hombre y la mujer. Este andrógeno es producido en la corteza suprarrenal y excretado por la orina. No se le atribuyen efectos masculinizantes o androgénicos, ya que fisiológicamente la androsterona es una molécula inactiva, pero el hallazgo de su elevación en una muestra de orina sugiere que se podría estar presentando un desequilibrio androgénico en la sangre.
¿no? Entonces, importante esto. Ahora pasamos a lo que es la médula suprarrenal, que bueno, tenemos estas dos hormonas, neurotransmisores, la adrenalina y la noradrenalina. La noradrenalina, neurotransmisor producido por las terminaciones simpáticas postganglionares. Las células secretoras refuerzan la acción de la noradrenalina en una respuesta simpática. La adrenalina es mucho más eficaz para el aumento de la glucemia, gasto cardíaco y disminuye la resistencia periférica a la corriente de sangre, aunque es menos eficaz para aumentar la presión sistólica y diastólica. Perdón. La adrenalina aumenta la tensión arterial y la fuerza cardíaca. Se forma a partir del aminoácido tirosina en la médula suprarrenal y en algunas neuronas. Funciona como hormona y funciona como neurotransmisor. Entonces, súper importante esta adrenalina. Como ustedes han debido ver en la parte de fisiología, fisiopatología, va a tener diferentes tipos de receptores. Y lo que nos interesa es esto, ¿no? Que se dé la conversión de ATP a AMP cíclico y a fosfatidilinositol y todo eso que va a producir que se desencadenen una serie de reacciones, ¿no? A nivel de la célula, la transcripción de diferentes proteínas, pero principalmente esta adrenalina se incrementa mucho cuando hay lo que es para huir, para el miedo, ahí es donde se aumenta la adrenalina. Y algunos que son adictos, ¿no? Lo que es la adrenalina. Entonces, tenemos por un lado la relación, ¿no? Que se puede dar en todo lo que es la producción de la CRH, de la CTH, del cortisol, que se convierte también, ¿no? Inhibe a todo lo que son los mediadores de la inflamación, ¿no? Por eso es antiinflamatorio. Y también se va a ver la relación de que estos macrófagos secreten citocinas inflamatorias, como son las interleucina 1 alfa, la beta, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Entonces, el cortisol va a ir directamente a que se inhiban estas citocinas. Va a ser un estimulador más bien del centro termorregulador para hacer que se produzca la fiebre y va a seguir estimulando a que se produzca más lo que es la CRH. Entonces, aquí el efecto de lo que ya se da en lo que es el eje adrenal, el sistema inmune y los centros termorreguladores a nivel del hipotálamo. Aquí, solamente para ver en la médula adrenal, que tenemos la adrenalina y noradrenalina, que se preparan también para lo que son las situaciones de estrés. Entonces, eso va a incidir también en lo que se libere mayor cantidad de cortisol. Habíamos terminado, pensé que tenía una más. Listo, chicos. Pasemos a las preguntas, por favor. Creo que han querido entrar sus compañeros. Le voy a permitir a Sofía ya, pero ya no lo voy a tomar en cuenta en la lista. Ya. Entonces, como ustedes han podido observar, el cortisol, una hormona pequeña, pero bien importante. No sé si tienen alguna pregunta. Ya se me han dormido. Lo que voy a hacer ahora es escribirles, ya bien, sí, 72 personas, qué bien, 72 jóvenes entusiastas con el cortisol. Les voy a escribir aquí en el chat, en el mensaje, la tarea, ¿ya? Les estoy poniendo que es realizar les voy a poner con mayúsculas, infografía. Aquí, bueno, vamos a ver si utilizan la IA. Que relacionen, les escribiré nomás por favor. Al sistema nervioso central, al sistema inmune
y al sistema endocrino. ¿Ya? Entonces esa va a ser su tarea, su tareita. Ya. Entonces estoy fijando ya el mensaje para que nadie se pierda. Entonces tienen que hacer una infografía. En esa infografía, ustedes van a relacionar a los 3 sistemas que comandan ya al organismo, que como hemos visto es el sistema nervioso, ¿ya? Con toda su relación de lo que es el hipotálamo, el tálamo, el sistema inmune y el sistema endocrino. ¿Ya? SI, sistema inmune, SE, sistema endocrino. Entonces, eso es lo que van a hacer como tareita. Bueno, esperemos que con esta tarea puedan buscar un poquito más, esforzarse un poquito más y bueno, ¿no? Que salga algo bonito. Y lo más importante, que realmente se den cuenta, ¿no? De esta interrelación de sistemas que es tan importante para la vida, para mantener la fisiología. Que cuando se alteran estos sistemas, lo que pasa es que se da la parte de la enfermedad, ¿no? El organismo siempre va a tratar de que no lleguemos, ¿no? A un punto de estar enfermos en extremo. Por eso siempre se habla del proceso salud-enfermedad. No vamos a estar 100% enfermos, pero tampoco vamos a estar 100% sanos, ¿no? Siempre tiene que haber ese equilibrio. Entonces, esa tareita, ojalá que me la puedan presentar todos. La primera tarea han presentado en su mayoría. La segunda tarea, muchos que han presentado la primera no han presentado la segunda. Entonces, esta tercera trátenla de hacer, ¿no? Para ampliar un poquito más sus conocimientos y ver siempre esas interrelaciones. Es importante, ¿no? Cuando nosotros vemos la parte de bioquímica, diremos, vamos a ver todo lo que es el metabolismo de hidratos de carbono, ya perfecto, pero no están solitos, ¿no? Necesitan también de lo que es el metabolismo de grasas, como estamos viendo con el cortisol, ¿no? Necesitamos que ese catabolismo, ¿no? De los lípidos para poder llegar a glucosa, ¿no? Ahora, cuando vemos lo que es el sistema inmune, ¿no? Qué importante, ¿no? Ver las interleucinas, ver, qué sé yo, la acción que tiene el quimo, etcétera, pero no nos podemos quedar ahí, porque también se tiene que ver la relación que va a tener con el sistema endocrino y con el sistema nervioso. Y este ejemplo del cortisol, me voy a permitir que entre Neyer, pero ya tarde Neyer. Ya nos termina la clase. Ya son 2 personas que no los voy a poder poner en la lista. Entonces, esa interrelación de sistemas, de órganos, de tejidos, es importante que nos quede claro, ¿no? Porque los investigadores a nivel mundo, chicos, ya no solamente están viendo eso, ¿no? Hay una disciplina bien importante ahora y bien bonita que ha salido, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que se les ha presentado, ¿no? En la primera clase cuando hablábamos de eje tiroideo. Entonces, antes los investigadores solamente veían sistema inmune, solamente los endocrinólogos, solamente la parte de hormonas, ¿no? Los otros, los especialistas en sistema nervioso central veían todo lo que es neurotransmisores, ¿no? Y dónde estaba el nervio, ¿no? Y qué pasaba y qué no sé qué. Pero ahora están integrando mucho más. Y ahora a nivel mundo se está viendo mayor integralidad, ¿no? Se está hablando todo lo que es de la epigenética, ¿no? Bueno, que si bien relaciona un poco, ¿no? De lo que es todos los diferentes biomarcadores y mensajeros químicos con el DNA, pero hay otros investigadores que van más allá todavía. Entonces, lo que se habla es del componente salud-enfermedad, pero ya a nivel social. Entonces, cómo la parte social influye en que una persona se enferme o no. Y otros investigadores van más allá todavía. Entonces, es el relacionamiento sociedad-naturaleza, ¿no? Una dialéctica de esa relación para poder decir si la persona realmente está enferma, se va a enfermar de algo o no, ¿no? La parte deben estar haciendo leer papers y todo eso, pero no solamente son los genes, ¿no? No solamente son los genes. Para que se dé la enfermedad, entonces tiene que haber muchas cosas. La interrelación de sistemas dentro de la parte biológica del ser humano y el ser humano con su entorno, con toda la parte social y con toda la parte de la naturaleza, ¿ya? Entonces, tenemos que abrir nuestra mente cada vez más. Es muy lindo la parte de bioquímica, pero todas esas enzimas y todas esas proteínas y todas esas moléculas que nos están dando vida tienen ahí una función y esa función está determinada por todo el entorno, ¿ya? Entonces, bueno, quiero que se queden con ese mensaje y como les vuelvo a decir, para
repito, para las tres últimas personas que han ingresado, las puertas del laboratorio siempre van a estar abiertas para ustedes. Si quieren hacer alguna pasantía, siempre son bienvenidos. Si quieren revisar algo más de la cátedra conmigo, no hay ningún problema, me escriben para que se les pueda ayudar, ¿no? En lo que más se pueda. Entonces, chicos, preguntas. Preguntas del eje adrenal. ¿Han entendido? ¿Les ha parecido que estaba bien? He tenido como 2 o 3 lapsus porque me estaban hablando. Pues a mí me estaba perdida que estaba pensando hace rato. Pero ya está, creo que hemos terminado. Preguntas. ¿Les ha parecido interesante el eje adrenal? ¿O no les ha gustado? ¿Han preferido nomás el eje tiroideo? No les he hablado mucho no me han preguntado. La idea era de que me pregunten. ¿Por qué se hace el cortisol AM y por qué el PM? Yo les preguntaría en el examen. Se puede hacer también la determinación de cortisol en saliva y en orina. En orina ya hemos podido ver la técnica, ¿no? Como tiene que ser con el equipo adecuado. Y en saliva todavía no hay demanda, pero yo creo que prontamente también lo podemos implementar. Pero se tiene que hacer el cortisol AM y PM porque AM es de 8 a 9 de la mañana y PM es de 4 a 5 de la tarde. En esos horarios hay que tomar el cortisol. El cortisol es una hormona muy, muy pulsátil, ¿ya? Tiene muchos picos de subida y bajada durante el día, muchísimos, ¿ya? En cambio, las hormonas tiroideas, por ejemplo, medio que se estabilizan, ¿no? Se van a estabilizar en la mañana, por eso es en ayunas, ¿no? Lo mismo de las hormonas del eje gonadal. Pero el cortisol tiene sus picos, ¿no? Todo el tiempo, porque como está tan influenciado por el estrés, ¿no? Y por todas las señales externas que va a tener, que va a recibir, ¿no es cierto? Todo lo que es el cerebro al hipotálamo y etcétera. Entonces, realmente es una hormona bien, bien pulsátil. Entonces, para poder determinar, ¿no? Si realmente hay hipercolesterolemia, que es tan importante para definir lo que es Cushing y Addison, entonces se han tomado 2 horarios, un horario en la mañana y un horario en la tarde. Entonces, el horario en la mañana es mejor, es como que más estable, es mayor, si ustedes quieren, la concentración, a pesar de que tiene muchos picos, pero una concentración más adecuada, más estable a nivel del mundo, de los seres humanos, es de 8 a 9. Entonces, esta tiene que ser el doble de la de 4 a 5. ¿No? Entonces es ahí donde se puede diferenciar, ¿no? Una más elevada, una más baja, entonces ahí. Entonces, si ambas van a estar altas, entonces no, pues no es un Cushing clavado, ¿no? Y si van a estar, y eso también en relación con lo que es la STH, ¿no? Que el STH tendría que estar bajo. ¿No? Bueno, y al revés, ¿no? Cuando se trata de lo que es el Addison, ¿no? Una CTH mucho más alta y el cortisol más bajo, ¿ya? Entonces va a ser pregunta de examen. Entonces se tienen que acordar porque es importante. Como les decía, antes no solicitaban tanto los médicos, ahora sí. Eso, ¿qué más? Ya que no hay preguntas. En esa tarea sí, sí les pido que se esfuercen. Veremos cómo la relacionan. Hay en el internet también, ¿no? Pero no hagan solamente un copy-paste, ¿no? Háganlo bonito porque les estoy pidiendo infografía, ¿no? No solamente un esquema o un dibujo. ¿Y qué más les iba a decir del eje adrenal? Creo que no. El tema era bastante corto, ¿no? Por eso he abarcado todo lo que es glándula suprarrenal. Y creo que nada más. Creo que lo más importante ya les he dicho. Listo, chicos, ya están cansados. Vayan a descansar, espero que no se hayan dormido. Ha sido un gusto pasar clases con ustedes. Qué pena no poder verlos. Nadie enciende su cámara, pero bueno, ya nos vemos en práctica, ¿sí? Chao, chicos, buenas noches. Gracias por sus mensajitos. Ya se están yendo.